Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar donde te encuentres, sé bienvenido al Summer Fest de los escritores exitosos que organiza Andrés Gitero Batista. Mi nombre es Graciela Giraldes y quiero darte las gracias por estar junto a nosotros y a escritores de todo el mundo. Para mí es un gran honor presentar en esta feria a un escritor exitoso. Y hoy nos visita desde Argentina Estela Navone. Ella nos viene a hablar de su libro Secretos del Pasado. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida. Muchísimas gracias a la feria, muchísimas gracias a Andrés, muchísimas gracias a vos, Graciela, por entrevistarme, por tomar este tiempo, disponer de este tiempo, sé que con tus horarios complicados y con esta diferencia de horarios. Así que es un enorme placer por estar en esta feria una vez más. Agradezco a Dios por poder estar y muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias a vos, Graciela. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito quién es Estela Navone. Bueno, es una ingeniera agrónoma apasionada por el ambiente, por el campo, por todo lo que es la naturaleza y por defender la tierra, entendiendo que la tierra somos nosotros, o sea, la tierra es todo, la naturaleza con nosotros dentro. Y entonces, así como la naturaleza nos recibe, nos protege, si nosotros la respetamos y la protegemos. Entonces, yo sigo trabajando como ingeniera agrónoma, pero toda la parte técnica y científica es la forma que encontré desde siempre, desde chica. Yo me crié en el campo, vengo de dos familias, una vasca y otra italiana, que también se criaron en el campo de los correspondientes países. Así que, creo que no tenía forma de evitar que en mi sangre corriera todo ese amor a la tierra y toda esa... que en mí se convirtió en Pachamama, pero que en ellos, tenían otros nombres, Gaea, Mari, depende del lugar. Pero ese amor, esa pasión y ese agradecimiento, porque el día a día les permitía o no, nos permite o no comer, vivir, respirar. Entonces, cuando todo hice varias publicaciones, pero para lo científico, para lo académico, para mis alumnos de la facultad. Entonces yo sentía la necesidad, porque mi nieto, que era chiquitito, quería que yo fuera a contar las cosas que hacía. Yo trabajé mucho en el norte de la Argentina, en el noroeste y en África. Y él quería que yo fuera a contar en jardín de infantes a sus compañeritos qué es lo que hacía la abuela. Y entonces, un poco por eso digo, pero ¿cómo le cuento lo que hago a los nenes de 4 o 5 años? Y entonces, a raíz de eso, empecé a buscar una forma de contar cómo cuidar la tierra, lo importante que es que la cuidemos, etc. Y como volví a uní ahí mi otra gran pasión, que es escribir, contar, pero sobre todo escribir novelas y por ahí alguna prosa poética. Yo no diría que más bien prosa poética. Y entonces la pandemia, con todas las cosas que trajo malas, también trajo cosas buenas. Me dio el tiempo. Al estar acá en la Argentina estuvimos mucho tiempo aislados. Estuvimos en aislamiento absoluto 8 meses. Fue terrible. Terrible. Para ustedes es mortal. Terrible, que yo creo que únicamente uno sobrevivía a eso, no ver a sus hijos, a sus nietos, a su familia, a nadie. Yo tuve, la suerte de que nos agarró a mi marido y a mí en el medio del campo, así que estábamos los dos. Nosotros, la naturaleza, comíamos lo que producíamos, teníamos gallinas, huevos, etc. Y ahí dije, lo uno con mi otra pasión, me pongo a escribir. Y entonces escribí mi primera novela en realidad es un montón de anécdotas que tienen que ver con distintas culturas y cómo ven
a la tierra y demás, esas otras culturas, unidas por un hilo de novelado. Pero resulta que ahí me encariñé tanto con una de las dos protagonistas de esa primera novela que no la podía dejar. Y aquellos que leyeron esa primera novela me decían, ¿y qué pasa con Irune? Que así se llama esta protagonista, con la cual yo, la verdad que la quiero un montón, a Irune. Ya no tiene nada que ver conmigo, es una persona con vida propia e independiente. Y entonces Irune, cuyo final de la primera novela había sido muy complicado, y no lo voy a decir, muy complicado, pues salta a esta otra novela, Secretos del Pasado, y ahí aparecen, quizá por esta soledad, por este aislamiento, la investigación, y en la investigación de ese entorno, de ese pueblo Bragado y los pueblos de alrededor, La Escuaga, La Limpia, aparecen dos hechos reales, son dos historias absolutamente reales, lo único que es terribles, que Irune encuentra. Lo único que hice fue cambiar los nombres, por supuesto, sí, y los lugares, y el nombre de las ciudades, de los pueblos, son pueblos muy chiquitos, de los pueblos para que no fuera tan evidente de quiénes se trataban. Y uno es un hecho que se resolvió, pero el otro es un hecho terrible que no se resolvió nunca y que sigue siendo un misterio. Qué bárbaro. Y que pasó en 1936. Y bueno, Irune busca, saliendo de lo que le había pasado, que fue muy terrible, estaba encerrada, ella se encerró allá en España, en San Sebastián, en el País Vasco, en un convento. Cuando sale del convento, en el convento, también aislada, pero por años, hace una retrospección y va en busca de sus historias ancestrales, de entender por qué ella había hecho lo que había hecho y por qué ella era así, tan distinta al resto de toda la familia. Y entonces ahí empieza a buscar a su padre y bueno, la novela es en la búsqueda desesperada de su padre, Antonio Sabater. Ella se choca con otra historia real que transcurre allí en el País Vasco y otra más cuando vuelve a la Argentina y termina en el campo de su tía, que esa es la que no se sabe ni se sabrá cuál fue el final de esa historia. Y bueno, y ahí se encuentra, por supuesto, al mover tantas personas, tantos lugares y tantas cosas, se encuentra con estas dos historias fundamentalmente, pero con algo, vamos a decir así, sí, que no se hubiera imaginado jamás cuando lo buscaba, ¿no? Que tiene que ver con sí misma y quizá ahí se unen todas las piezas del rompecabezas de quién es ella. Todo relacionado, por supuesto, todo tiene que ver con el ambiente y qué es lo que provoca quizá en las personas o en las culturas, en los países, esta relación con la naturaleza. Mejor o peor. Sí, mejor o peor, sí. Debe ser interesante, hay que leer la novela, ¿eh? Hay que leer la novela. Sí. Y bueno, entonces, ¿y cómo haces para compatibilizar tu vida familiar con la escritura, con el trabajo que decís que seguís ejerciendo, ¿no? ¿Cómo haces? En la época de la pandemia fue muy fácil, porque uno estaba aislado y podía escribir un montón. Después ya se hizo más difícil. Bueno, tuve un accidente, entonces estuve quieta bastante tiempo. Sí, y eso me permitió, un accidente con una pierna, entonces estuve quieta bastante tiempo y me permitió escribir esta novela, porque sí, la verdad que la escribí bastante rápido y tuve la suerte que la leyó por casualidad una editorial inglesa y la
la editó y la lanzó. Bien. Pero fue rápido por eso. Ya después, ahora la tercera novela, que no tiene nada que ver con esto, después salieron Los Gritos de la Tierra, que hicimos la antología de varios autores, pero es otra novela que empecé a escribir, ya es como muy difícil. Trato, claro, porque además no hay tiempo. Es muy difícil. Los tiempos del campo, los ciclos biológicos imponen un ritmo, la familia impone otro ritmo. Y por ahí se me superponen esas dos cosas, pero quiero encontrar el tiempo de aislamiento, de tranquilidad, porque se trata de otro misterio, que también en realidad me crucé con una persona y me contó su historia, una historia familiar, y me puse a investigar y otra vez apareció un hecho muy famoso en la Argentina que también nunca fue resuelto. Es esta novela que quiero, que escribo de a pedacitos, que no sé cómo la verdad es, o sea, a los ponchazos, como decimos. O sea, acá. bueno, hay un nuevo proyecto ahí en el camino que, verá la luz cuando Estela se siente a escribir. Cuando se pueda, ¿no? Pero cuando se pueda. Es que el tema de la sequía terrible por la que estamos pasando y un montón de cosas que hay que hacer en el campo para proteger justamente la naturaleza y el ambiente, la verdad es que ahora está, digamos, muy desordenado. Yo tenía un tiempo de escritura, todas las mañanas escribía, etcétera. Ahora es como se puede. Sí, cuando se trabaja. El ambiente se impone. Que sí, te entiendo. Bueno, y ahora contame cuáles eran tus primeras lecturas y cómo influyeron sobre ti, ¿no? como escritora. ¿Qué leías? A ver. Cuando era adolescente yo diría desde los 11 años, una fanática de Becker, de Gustavo Adolfo Becker. No solo lo leía, quería internalizarlo y no se me ocurrió otra forma que copiarlo, o sea, escribirlo. No copiarlo, sino copiaba las poesías. Las poesías, sí, varias veces. En el otro extremo, sigo siendo una admiradora del escritor Borges. Me gustan algunas cosas. Sábato, de Ernesto Sábato. Soy una ferviente admiradora de Ernesto Sábato. Hay una mujer que me marcó muchísimo porque dije, ¿cómo puede ser que una mujer para escribir y que sea publicada y tan buena tenga que ponerse nombre de hombre? Sí. George Sand, la pareja, novia, amante del músico de Chopin. Ella también me marcó muchísimo. Ella la habré leído a los 14, la habré vuelto a leer a los 17, porque además me parecía impresionante, ¿no? Que tuviera que cambiarse, que tuviera que ocultar su sexualidad, hacerse como hombre. Porque si no la rechazaban en la sociedad. Bueno, pero hubo una época también que no me acuerdo qué siglo fue, que muchas mujeres hacían eso. Sí. Y se cambiaban el nombre, se ponían nombres el nombre de hombre, valga la cacofonía esta, y como es porque si no podían, no las dejaban publicar, no se publicaban, era terrible en esa época. Eso es gracias a Dios que vivimos en esta época. Y otro que tampoco se sabe si es quien dice ser, otro escritor que me encantan sus obras de teatro, las leí todas y muchas de ellas por suerte las vi, Shakespeare.
Me fascina Shakespeare. Me encanta leerlo en inglés originalmente porque cambia muchísimo. Y aparte porque me imagino, siento, bueno, y en la novela esta, Secretos del Pasado, leyendo, por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué dije por supuesto? Porque leyendo todas estos escritores, muchas veces me he sentido que estaba dentro de la novela. Claro, son tan eximios escritores que uno se siente que está viviendo dentro de la novela. Pero en esa retrospección que hace Irún en el convento, más que siente, está convencida de que vivió en una de esas épocas, en el siglo XIV, para ser exacta, descrita por estos escritores. O sea, me gusta mucho lo clásico. No tengo la menor idea por qué, porque me identifico quizá más. Bueno, Sábato. No, está bien. Sin palabras. Y no algo gracioso y anecdótico. A mí me gustaba mucho Neruda. Y acá es un problema mío, tendré que hacer terapia, no voy a hacer. Me gustaba mucho Neruda, siempre me encantó Neruda. Hasta que descubrí su historia personal. Y ahora es como que lo mismo que siempre me gustó, no puedo, mi cerebro no puede aislar el hombre real al escritor, porque lo mismo que me gustaba, y si no está el nombre me sigue gustando, pero pienso en lo que hizo con su hija, el abandono y demás, y no, es como que casi que no puedo creer que la misma persona que fue tan cruel en la vida real, que abandonó a la mujer y a la hija enferma con una enfermedad que ni me acuerdo el nombre, que es incurable, que murió muy, muy joven, cómo ese hombre puede escribir las bellezas, los poemas maravillosos de Neruda. Entonces, no es el mismo, tenemos que verlo. Sí, es terrible. Empecé con Neruda y nada. Y Borges porque tiene cosas que, por supuesto, muchas que no me gustan, otras que me gustan, pero después de tratar de entenderlo, porque digo, ¿qué otro que no tiene nada que ver con su entorno, que no vivió? Es como que vivió el hoy y no el momento en el que realmente vivió. Entonces lo admiro, además lo admiro como persona, lo admiro desde muchos puntos de vista a Borges, aunque me es difícil leerlo, o sea, lo tengo que volver a releer para entender lo que realmente nos quiso transmitir. Sí, es difícil, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Borges es así. Sí, y Borges es así. Es difícil. Bueno, y decime, contanos un poquito, ¿cuándo sentís que un escrito está terminado? ¿Lo corregís mucho? ¿Cambias los finales? ¿Qué proceso creativo llevas? ¿Conoces eso de...? ¿Qué pregunta tan linda? Me encanta esta pregunta, porque yo empiezo por el final. ¿Ah? ¿Ves? Sí, por eso me encantó, porque primero tengo en la cabeza el final y los personajes, y después me pongo a desarrollarlo. Y el final es inamovible. Si le pasa algo a alguien, no sé, pobrecitos, los personajes los hacemos sufrir mucho. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno, como en Tu Gota Roja, que uno ama a un personaje y al otro le toma bronca. Exacto. Y no puede cambiar el sentimiento hacia esos personajes. Bueno, yo también, los personajes que creo, a uno los quiero, al otro le tengo bronca, y al que quiero que haga cosas. De hecho, Irune hace cosas completamente, no quiero ser más específica, incorrectas, vamos a decir, penadas, penalizadas, que no corresponden, pero sin embargo yo la quiero igual. Y ese personaje va a ser siempre protagonista, porque a lo sumo compartirá. O sea, pienso, se me cruza el final. Y se me cruzan esto. En realidad, todas las novelas que escribí fue por un hecho fortuito, por algo, por el albur de la vida, digamos. Porque, bueno, la pandemia fue porque decidí esto que había hecho con mi nieto, pero llevarlo a adultos y contar
todas las anécdotas del ambiente, la relación del ambiente con distintos pueblos, culturas, africano, asiático, europeo, lo que fuera. El segundo, por esto que comenté, que es un hecho tan terrible y tan doloroso y que involucra a tanta gente y que sigue el día de hoy sin tener resolución, y me estaba, a través de mi hija mayor, tiene con ese lugar, transcurre en un lugar que no voy a decir el nombre exacto, en la historia es la Egurramendi. Bueno, mi hija mayor, que ya tiene 43 años, desde chica, cada vez que iba a Bragado, que es uno de los pueblos cercanos, necesitaba, si no, no nos podíamos volver a Buenos Aires, ir a la Egurramendi. La Egurramendi es una estancia. Y es el día de hoy. Ella es abogada penalista, y cuando tuvo acceso, trabaja para la justicia, cuando tuvo acceso a todo el expediente, lo leyó todo. Porque la gente, otra cosa extraña, la gente que vive ahí nunca escuchó de esto. Yo tengo una prima que estudió ahí, el padre era el dueño del almacén de ramos generales y el abuelo el carnicero del lugar. Tenía una carnicería que abastecía a la Egurramendi, que es el nombre ficticio, y nunca, según ellos dicen, no escucharon esto. Y esto, o sea, no es inventado, es real, y ya te digo, la contrapartida está en el Poder Judicial, el expediente existe, ¿no? Bueno, o sea, a partir de hecho, y ahora, esta tercera novela, que no sé cuándo va a ver la luz, ahora fue que estaba en el Hornocal, en la provincia de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. Yo estaba parada allí, y una señora se pone a conversar conmigo, una señora que no conozco, se pone a conversar conmigo, volvimos en el mismo micro, en el mismo colectivo, nos tomamos un colectivo común, y en el colectivo me contó la historia de su familia. Y esa historia empecé a investigar y demás, es un suceso, un hecho también muy fuerte que afectó a una parte, a una época, a un momento de la historia argentina. Entonces, por eso digo, bueno, ya tengo el final y tengo a los protagonistas. Después, o sea, yo empiezo por el final con los protagonistas y con la historia, y después la desarrollo. O sea, no sé, no me parece que sea muy prolijo. Y como me gusta escribir prosa poética, además de tener un libro compartido, una antología con prosa poética, en las novelas introduzco poemas o prosa poética, mejor dicho, sí. Pero, o sea, es muy desordenado, mi proceso es totalmente desordenado, no, está bien, es caótico. Caótico, no, está bien, pero bueno. Y ahora decime, a la hora de leer, que esto tenemos acá un problema, a la hora de leer un libro, ¿qué preferís? ¿El ebook? ¿El audiolibro? ¿El libro en papel? Primero que nada, el libro en papel. Amo el libro en papel porque amo el olor del papel. Y después, por razones más que obvias, en realidad de precio, y de espacio, empecé a leer en ebook porque no queda otro remedio. Pero me encantaría, y además porque es mucho más fácil trasladarse de un lado a otro con un dispositivo, sí, con el celular. Dispositivo, incluso en el celular, que con libros que pesan, ¿no? Y ya las carteras pesan, que llevamos son mochilas siempre. Sí. Pero prefiero el libro papel. De hecho, hasta me gusta, Secretos del Pasado tiene, que no lo puedo mostrar. Sí, mostralo. Pero no se puede porque cuando se hace la edición se pierde, pero en cada capítulo tiene, a ver si logro, tiene una foto. Mira, bien. Cada capítulo comienza con una foto. Eso se puede hacer en el libro papel, pero en el ebook está un poquito difícil. Sí, en el ebook está
pierde mucho. Bueno, difícil no se puede, me parece, directamente. Claro. Pierde mucho no gana. Exacto. El libro de la antología, que son poemas o prosa poética, tienen dibujos. Y también en el ebook los dibujos se desvirtúan. O sea, sí, yo cuando hice el libro el mío, que cumplió 10 años, le puse imágenes para hacer la edición aniversario, y en el ebook es imposible. No sé cuánto, al final no quedaba bien. No es lo mismo. En cambio, en papel es distinto. Es completamente distinto. Pero bueno, otro tema. Yo mandé a Chile, porque me pidió Marisela, enviamos a Chile varios libros, y el costo del traslado del correo es imposible. Entonces, bueno, sí, evidentemente la lectura del futuro, o la actual ya, es el ebook. Y me encantaría, audiolibros me encantarían, porque cuando estoy manejando, tanto que uno maneja, sería maravilloso ir escuchando un audiolibro. Me parece fantástico. Fantástico. Pero la verdad es que no sé, debe tener un costo, no tengo ni idea. No me animé ni a averiguar todavía. Sí. El audiolibro a mí me gusta mucho. Yo lo descubrí en la pandemia. Bueno, en la pandemia, perdón, cuando tuve el COVID, me equivoqué. Cuando tuve el COVID, es que no podía abrir los ojos. Entonces mi hijo me dice: mamá, el audiolibro, que está todo inventado, vale. Y bueno, y me puso los cascos, los auriculares, y ahí escuchaba el audiolibro, sí. Debuté con, ¿cómo se llamaba el libro este? No me acuerdo. Bueno, no importa, con uno. Que no me acuerdo no me acuerdo el libro, ¿cómo se llamaba? En España de comprar el audiolibro, porque acá yo tengo... En Amazon, el audible de Amazon. Pero bueno, que está bien. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pues seguimos. ¿Algún género literario que quieras experimentar y que aún no te atrevas? Me encantaría, en cambio, escribir prosa poética. No porque la prosa poética sea fea, digo, escribir bien prosa poética, escribir bien poesía. No, la verdad es que me encanta la novela. Incursioné en cuento, que son Los gritos de la tierra. Me gustan los cuentos, pero me siento mucho más cómoda con la novela. ¿Será que me gusta escribir y contar? Y bueno, y el cuento, bueno, son completamente distintos, ¿no? Me gusta mucho la novela. Pues, bueno, mucho. Muy bien. Leerla, escribirla, etcétera. Perfecto. ¿Nos vas a leer? Quedan 8 minutos. Sí, no, me llevará 2 minutos, si puedo. Bien. Un pedacito sacado así al azar. Vale. Yo conté, bueno, que donde uno de los hechos pasa en la Gurramendi. En ese tiempo, cargando con la tristeza de la partida de su amiga Mili, la vasca, Irune canalizó sus sentimientos en continuar su búsqueda. Encontró el nombre de su padre en unos archivos de la biblioteca, asociado a un tal Francisco Méndez, de la década del 60, en la localidad de Olascuaga, en el partido de Bragado. Bioquímico, millonario, dueño del laboratorio Dubarry. El socio de esa empresa era el joven bioquímico Antonio Sabater, el padre de Irune. Con el empuje de Francisco y el apoyo incondicional de Antonio Sabater, levantaron nuevamente la estancia, llevándola a su máximo esplendor, hasta que 2 sucesos trágicos parecieron confirmar la maldición sobre ese campo. Lo primero que hizo Francisco Méndez fue cambiarle el nombre, convencido que así terminaría la mala racha, la maldición de ese predio. La llamaron la Gurramendi. Arreglaron una vez más la casa principal. Le agregaron muchas más comodidades que existían en la década de los 60. Todo funcionaba bien, hasta la desaparición de una niña de 10 años en Martínez llamada Alicia King.
Era el sábado 19 de diciembre de 1959 cuando Alicia King, de 10 años, fue al kiosco de la esquina de su casa. Nunca más la vieron viva o muerta. La búsqueda fue intensa, pero la investigación no se hizo nada bien. La policía estaba desconcertada. Pasaron varios meses hasta que una prostituta contó que Vicente Méndez, hermano del dueño de la Gurramendi, le había pedido que le consiga una niña para sus fantasías. Era un hombre sin antecedentes, casado, padre de 4 hijos, que trabajaba para el laboratorio médico de su hermano. El caso conmocionó a la sociedad entera. Vicente, con su familia, y Francisco, el farmacéutico reconocido y soltero, vivían juntos en la casa paterna en Martínez. Circularon rumores que sostenían que Francisco ayudó a que el cuerpo de Alicia fuera trasladado a su estancia, la Gurramendi, en Olascuaga. El cuerpo de Alicia nunca apareció. Allí, en la Gurramendi, una niña aparecía luego como un fantasma, por años y años, según los relatos de pobladores vecinos. Estos hechos trágicos fueron el principio del final de la Gurramendi. Irune había encontrado el rastro de su padre, pero otra vez había desaparecido. Volvió a Olascuaga. Le dijeron que se contactara con la señora Beba Escalante, quien había sido la encargada de la estafeta postal de la limpia desde 1960 hasta 1980. Ella podría contarle sobre su padre. Cuando le abrieron la puerta de la calle Santa Rosa, Irune estaba temblando como nunca en su vida. Beba sacó 2 sillas a la galería. Le invitó a sentarse y muy amablemente le relató la historia completa y detallada, aclarándole que no había sido testigo ocular del hecho. ¡Qué barbaridad! Y ahí lo dejo. Madre mía, sí, es que hay que leer el libro. Esto... Sí, porque bueno, ahí empieza todo otra serie. Madre mía, Estela, la verdad que Argentina tiene historias de esas, pero y horribles. Sí. Lo que hemos vivido, yo ahora vivo en España, ¿no? Pero lo que se ha vivido, bueno, yo también soy, de mis hermanas soy la más chica, digo, lo que se ha vivido, porque a veces mi hermana mayor me cuenta cosas y, en fin, que... En realidad, le cambié el año también, ocurrió en 1939, yo le puse 1959, porque bueno, sí, descendientes siguen viviendo por allí y tampoco quiero afectar a los descendientes que ya bastante tienen. Tienen, parece que la maldición es el día de hoy que se hacen visitas guiadas y algunos turistas que van a esas visitas guiadas dicen que han visto, sin saber esta historia, sin conocer esta historia, porque obviamente esta historia no se cuenta, que han visto el fantasma de una niña en una de las ventanas. Veremos. Exacto. Veremos qué pasa en todo esto. Bueno, recordarnos las redes sociales. Bueno, el Instagram es Stella Cine, stelia.navone. El Facebook es igual, pero sin el punto, Stella Navone. Y nada más. Ya está. No tenemos más redes sociales. Uy, Dios. Bueno, compramos el libro en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon están todos. Tanto los mitos de la Tierra como el Secretos del Pasado. Y seguramente... Amazon está aún siempre está como en oferta, porque decidimos, como la editorial realmente fue quien cubrió los costos, entonces decidieron que estuviera a $1, una cosa así, o 99 centavos, y en forma permanente, y bueno. Muy bien. ¿Algún consejo para...? De Secretos del Pasado, digo. ¿Algún consejo para los escritores que quieren empezar? Que escriban, que se animen. Que se animen a escribir, que la vida es corta, ¿no es cierto? Tal cual, que se animen a escribir, porque la verdad que es un placer, y además que uno hace
catarsis, de tantas cosas. Pues sí. Bueno, sí. Bueno, es que se nos acaban los minutos de la feria que nos pone el señor Andrés. Así que muchísimas gracias por este ratito, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y a todos los que nos van a ver, muchísimas gracias. Gracias, Estela. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Andrés, y a todos los que tengan la paciencia de vernos. Muchísimas gracias, Graciela. Un placer. Sí. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.